realidad equivocada, producto por el engaño. De esa manera nos va teniendo en ese sentido de pensar, de creer, de suponer que nuestra vida, así como la llevamos, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual está bien ante los ojos de Dios. Pero eso es por lo que pensamos y sentimos nada más nosotros. Vimos lo que produce el engaño del pecado, que produce dureza del corazón, que produce dejar la exhortación diaria, que produce dejar el deber diario de orar, y produce también dejar de velar diariamente y de forma correcta. También dejar de oír a la congregación, a los hermanos, y por último produce la muerte. Vamos a continuar con esta misma meditación, pero en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 36, para seguir hablando del engaño del pecado, en algo un poco más avanzado de lo que vimos en la mañana, que tal vez lo que vimos en la mañana son los primeros síntomas de la enfermedad causada por el pecado. Hay que verlo como un cáncer que puede entrar a nuestra vida y puede contaminar toda nuestra alma y puede causarnos la muerte segunda, la muerte espiritual. Por ello vamos a seguir hablando del engaño del pecado en el libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 1 y 2, y la última frase del versículo 3. La vamos a incluir en este estudio, en esta continuación del tema el engaño del pecado. Que no le demos esa victoria al pecado, que no logre en nosotros la corona, sino que en nosotros sea la victoria de Jesucristo sobre el pecado. No dejemos que el pecado derrote lo que se ha hecho por nosotros, que derrote la sangre de Jesús. En nosotros está hacer que la victoria de Jesucristo se vea reflejada en cada uno de nuestro accionar, pero también en nosotros está permitir que el pecado derrote la sangre en el sentido que nosotros la hagamos así. La sangre de Jesucristo no puede ser derrotada, pero nosotros podemos hacerla. Y un cargo extra que tendríamos el día del juicio es este: haber permitido que el pecado nos gobernara a nosotros, nos guiara a nosotros, y no la sangre de Jesús nos limpiara. Bueno, dice el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 1 y 2, y la última frase del versículo 3, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Y luego dice la última frase, versículo 3, ha dejado de ser puerco y de hacer el bien. Vamos a entenderlo un poquito. La iniquidad es pecado. El pecado del impío le dice al corazón. La consecuencia de permitir que el pecado nos vaya engañando es generar en nosotros algún tipo de maldad, algún tipo de algo malo en nosotros. Y cuando en nosotros hay algo malo, podemos ser impíos, en lo que dice aquí la Biblia. Cuando lo leemos, uno dice: no, esto no es para mí, esto es para los del mundo. Pero la Biblia es para los cristianos. Incluso podemos atribuirle que el mismo salmista se está diciendo él a sí mismo, el mismo escritor de los Salmos. Hay cosas muy claras para las personas del mundo, pero la mayoría de la escritura es para nosotros, para instruirnos, para ayudarnos, para indicarnos lo que estemos equivocados. De nada nos sirve vivir una vida cristiana equivocada o falsa si no vamos a ir a lo que es la eternidad, si no vamos a ir a lo que es el cielo. ¿De qué le sirve a un estudiante estar inscrito en la escuela y no ir? ¿De qué le sirve a un estudiante estar inscrito en la escuela y no hacer clases, no poner atención? El día que de la coronación se coronará también, le darán la corona, le darán el papel, le darán el título. Obviamente que no. Se estaría engañando a sí mismo. ¿De qué nos sirve a nosotros llevar una vida que conocemos cómo debe de ser? O tal vez nos hemos dejado llevar por el pecado que nos ha engañado, que nos ha cegado, que nos ha indicado otras cuestiones que hacer, y nos hemos llevado o nos hemos dejado llevar por ello. Pero para eso es la palabra, para que nos vuelva a aclarar el camino. Si en algún momento nos hemos dejado
última frase. Sabemos lo que significa dejar de ser cuerdo. Solamente una persona, dice ahí, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Es decir, vive su vida en locura, vive su vida con un disparate, vive su vida sin un razonamiento. Eso es dejar de ser cuerdo. Si permitimos que el pecado nos engañe y permitimos que nos hable el corazón, que nos hable a la conciencia, que nos hable a la mente y que nos diga, no hay temor de Dios, es lo que dice aquí. ¿Qué le dice el pecado al salmista? ¿Qué nos dice el pecado a aquellos que permitiésemos en algún momento que hable a nuestra mente? Dice, no hay temor de Dios delante de tus ojos. Es decir, ¿qué caso tiene que tú le agradezcas, que tú tengas miedo? No, tú peca libremente, tú no pasa nada si tú tienes temor a Dios, respeto, no lo tienes, es la misma. Eso es lo que dice el pecado. En la mañana decíamos, el pecado se personifica en algunos momentos y sabemos quién es la persona que personifica o el ser que personifica el pecado. ¿Quién habla a la conciencia? ¿Quién habla al corazón? El pecado personificado obviamente es el diablo, el pecado personificado obviamente es Satanás. Si le damos cabida a escuchar, pues va a pasar lo mismo que Adán, lo mismo que Eva y a todos los que hemos visto en la Biblia que han quedado excluidos de la presencia de Dios, excluidos y eternamente. Y eso es lo grave que mencionábamos en la mañana. De otras palabras, aquí el pecado del impío, dice allí, le habla al corazón y le dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y se lisonjea diciendo, tú estás perfecto, tú estás bien, en tus propios ojos, tú mírate, tú eres perfecto, tú no haces nada malo. Eso le dice el pecado. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Qué ha dicho Dios? Que van a morir. No van a morir, van a ser semejantes a él. Y es cierto lo que le dijo Eva, es cierto lo que le dijo el diablo, y es lo que puede hacer el pecado en nosotros. El hermano dijo en la mañana, y vuelvo a mencionar, no es el hermano, no es uno, es la palabra, es Dios. En la mañana dijo que no faltemos, eso dijo, y permitimos que entre otra voz, en vez de la voz de Dios. Cuando uno permite que entre otra voz, entonces uno dice, pero yo no voy a obedecer, ¿por qué voy a obedecerle? Él no me manda, Él quién es para mandarte, no es uno, es la palabra, es Dios, es el Espíritu Santo, es la obra de Jesucristo, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Dios no quiere la muerte de nosotros. Si Dios no quiere la muerte del impío, tampoco la quiere de nosotros. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto en querer morir espiritualmente, nos aferramos tanto en ir en contra de la voluntad de Dios, y es cuando encontramos que la voluntad de Dios no es grata para nosotros. Cuando nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, que es perfecta y buena y agradable, como dice Romanos 1:12, 1 y 2, que es agradable, santa, buena, entonces la vida es más llevadera. Pero cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, entonces sentimos que es complicado, sentimos que es difícil, sentimos que Dios, ¿por qué se porta así? ¿Por qué esto? Es porque nosotros vamos a contracorriente. Queremos, por nuestros propios medios, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y no es así. Nosotros somos hijos dependientes de Dios. Tenemos que sujetarnos al Dios eterno, a los mandamientos de Dios. Y no querer hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros nos guste, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. Puede ser que hagamos algo porque no lo entendemos, es correcto. Y es correcto y es válido, pues. Pero ya que lo intentamos, ahí tiene que ver el cambio. Ahí tiene que ver, decir, estaba equivocado haciendo esto, ahora que lo sé, ahora sí lo voy a hacer conforme a la palabra. Ha habido cambios en algunos miembros de esta congregación, se ha visto por la forma en cómo oran, se ha visto la forma como oramos, pues todos hemos cambiado. ¿Por qué hemos cambiado? ¿Por qué vamos creciendo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios va redarguyendo en nuestra conciencia la manera como se debe de hacer. Y no aferrarnos de que no, yo así lo hago, así me enseñaron, yo así lo hago, así me enseñaron. Viene la palabra de Dios, nos empieza a decir, no, está bien, te enseñaron, ya lo hiciste un tiempo así. Dios, habiendo pasado por alto los pecados pasados, ahora manda a todos a que se arrepientan. Dice el libro de Hechos, tiene que haber un cambio de dirección. Ahora sé cómo debe ser, ahora lo hago así. Si lo haces así, le vas a hacer gusto al hermano. También que dijo, no es gusto al hermano. El orgullo, hermanos, no debe de imperar nosotros, porque nosotros tenemos que someternos a lo que es la voluntad de Dios. Y el pecado habla, dice aquí, de lisonjea. Y luego, ¿qué le dice la segunda frase del versículo 2? Le dice, tu iniquidad, tu pecado no será hallada y tampoco aborrecida. Es decir, hagas lo que hagas, nadie se va a dar cuenta. Haga lo que hagas, Dios, no, ¿a poco Dios tiene ojos para ti? Si Dios, ¿cuántos millones hay en el mundo? ¿A poco Dios se va a fijar en lo que tú haces? Dios nunca se va a fijar en el pecado, y tampoco mucho menos va a aborrecer de algo que no se fija, de algo que
cambia, pervierte las cualidades y características del Dios vivo. Que Dios sabe, si Dios sabe lo que vamos a hacer mañana, si Dios sabe lo que voy a decir de aquí a 10 minutos, no sabrá lo que yo hago, no sabrá lo que hay en mi mente, no sabrá si hay algo oculto en mi mente. ¿Cómo puedo encubrir yo el pecado? ¿Qué dice el salmista? ¿A dónde iré de tu presencia, Dios? Pues si voy al cielo, allá estás tú. Si bajo del cielo, allá estás tú. ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde puedo esconder mi pecado? ¿Dónde lo quiso esconder Adán? ¿Dónde lo quiso esconder Eva? Atrás de un árbol. ¿Y qué? Pensaban que Dios no los iba a ver. ¿Dónde quiso esconder acá su pecado? Y bien encubierto que lo tenía. Y Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Lleva al pueblo y los guía, búsquenlo, ahí está el pecado de él. Pero ¿qué dice el pecado? Dios no se va a dar cuenta. Dios tampoco te va a aborrecer. Y las consecuencias de eso, de todo lo que es el engaño, el pecado, es vivir una vida, lo que dice el versículo 3, la última frase, que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Es decir, una persona cuerda, una persona no cuerda es una persona que está loca. Una locura espiritual. Es una locura no obedecer a Dios. Es un disparate, es un sin razón, es una inconsciencia. Todos los sinónimos que podamos aplicarle, deberíamos de aplicarlos, lo que significa no ser cuerdo, por lo contrario de no ser cuerdo. Puedo vivir una vida, es un disparate para mí, que estando ahorita habiendo una reunión y yo esté en mi casa y yo me quede ahí. Eso es una locura. Por eso ha dejado de ser cuerdo, dice ahí. Es decir, ha dejado de tener conocimiento. El pecado lo ha dominado, el pecado lo ha guiado, el pecado lo tiene preso. El pecado lo tiene presa aquella alma que se deja, que el pecado lo engañe, que le diga, pecaste, pero te ves bonito, te ves bien, sigue haciendo, es lo que hace el pecado. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, con esta pequeña explicación, porque el libro de los Salmos es un libro poético, y las frases, las figuras que vienen ahí son poéticas, tenemos que aplicarlas, interpretarlas. También es un libro profético. No por el hecho de que sea poético se haya quedado en el tiempo en el que fue escrito, hace más de 3.000 años, 3.020 y tantos años que fue escrito este libro, y vamos a decir, esto ya se quedó acá, allá. La Biblia es actual, la Biblia es para este momento, pero tenemos que traerlo a la actualidad, tenemos que aplicarlo, tenemos que actualizarlo. Y una manera es encontrar el significado. Bueno, el engaño del pecado, la pregunta sería, ¿cuándo engaña el pecado? ¿Cuándo nos engaña nosotros? Y nos engaña cuando empezamos a huir. Cuando empezamos a huir, el pecado nos empieza a engañar. El pecado no habla a otro miembro, dice la identidad del tío, le dice al corazón o me dice al corazón. El pecado va directo a la conciencia, el pecado va directo al corazón, el pecado va directo al conocimiento. Ahí es donde está. Recuerden lo que dice ya la segunda carta de Pablo a los Corintios, que la batalla está aquí, en la mente, donde tenemos nuestras armas. Dice, no luchamos contra carne, sino las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir argumentos, dice la segunda carta de Pablo a los Corintios. Toda la lucha de la vida espiritual está en la mente, y ahí es donde ataca el enemigo, ahí es donde ataca el pecado. Hemos pecado y podemos justificarnos, podemos decir que estuvo bien, que no puede hacer otra cosa. Eso no lo dice un cristiano, eso no lo dice el Espíritu, eso lo dice el pecado personificado que nos está hablando. Y no nomás nos está susurrando, nos está gritando. Contrario a la forma dulce que nos habla el Espíritu Santo, cuando vemos allá que en la carta de los Romanos dice, es que nosotros no sabemos cómo orar. Nosotros no sabemos cómo pedir. Y es la verdad, nadie sabe cómo orar. Nadie sabemos orar. Ahí Romano dice que es el Espíritu mismo que nos dice con gemidos indecibles, está hablando cómo debemos de pedir, porque nadie sabemos cómo pedir. El Espíritu Santo nos habla. Pero ahí, cuando nosotros permitimos que el pecado lo escuchemos más al pecado, es porque hay algún grado de maldad. Porque solamente el impío va a oír al pecado. Solamente el impío va a oír al pecado personificado, el ser maligno que trae el pecado al mundo, que trae y que quiere pervertir toda la creación de Dios. Y ahí es donde tenemos que meditar a quién queremos escuchar. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a llevar a la santidad. El Espíritu Santo nos va a recordar las cosas de Jesucristo, dice el Evangelio de Juan. Nos va a recordar la justicia, nos va a recordar el juicio, nos va a recordar que hay infierno. Y el pecado no nos va a decir que hay un infierno, no va a decir que hay un tormento.
El pecado no va a decir, no, Dios te ama y Dios no te va a mandar allá. Eso es lo que dice el pecado. El Espíritu Santo nos recuerda la obra de Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda por qué Jesús fue crucificado, por nuestras culpas. Y uno tiene que culparse de que Jesús haya sido crucificado. Cuando uno ve lo que es el sacrificio de Jesús, que lo vemos cada primer de la semana, es mi culpa que Jesucristo haya sido golpeado, latigado y puesto en una cruz. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando somos sensibles y cuando lo escuchamos. Pero cuando escuchamos al pecado empezamos a ser engañados por él. Todos hemos tal vez sido engañados por una persona, por un ser humano, por un amigo, por un exnovio, exnovia, todos tal vez. Por un vecino que nunca nos va a decir la realidad de las cosas. ¿Ustedes creemos? Todos creemos que el pecado nos va a decir la realidad. Que el pecado cuando hable nosotros va a decir, no, es que te va a decir, estás correcto. Si no te arrepientes. El pecado nunca nos va a decir las cosas. El pecado cuando habla nunca nos va a decir que estamos mal. Al contrario, dice, se lisonjea a sí mismo, dice, habla cosas bonitas, te ves bonito, te ves bien. Síguele así. Eres mejor que todos en la congregación. Aunque estés de pecador, eres mejor que todos. Todos están mal, tú estás bien. Eso es lo que hace el pecado. Ya personificado. El pecado engaña cuando se le obedece de que no se debe temer a Dios. La segunda frase lo segundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué nos dice el pecado? ¿Para qué le temes a Dios? ¿Para qué le respetas a Dios? ¿Acaso el hermano lo hace? ¿Acaso aquel predicador está perfecto, está correcto? Entonces tú ¿por qué lo haces? Entonces tú ¿por qué? ¿Te vas a perder de la vida aquí? Nada más porque tienes miedo de Dios, porque tienes temor de Dios, porque obedeces a Dios, porque respetas a Dios. Hombre, date un gusto, libérate poquito, desesclavízate poquito, estás esclavizado por Dios. Eso es lo que hace el pecado. Que no tengamos un temor, que no haya una responsabilidad, una culpa, que no sintamos ese remordimiento que debemos de sentir cuando fallamos, cuando pecamos. El día que pequemos y que no sintamos nada, estamos prácticamente fritos de la vida espiritual. Porque el día que pequemos tenemos que sentir, nos tenemos que sentir mal nosotros porque hemos fallado. Y el pecado nos va a decir, ¿por qué te sientes mal si estás bien? Y lo vemos en la propia comunidad donde vivamos. Es alabado la persona que vive en el mundo, es alabado la persona que baila, que toma, que se droga, son bien vistos. Y nosotros somos mal vistos. Porque el pecado nos dice, ¿qué hay? El pecado dice, ¿por qué tienes temor a Dios? Diviértete, haz lo que quieras, es lo que habla el pecado. Y no nomás al impío de fuera, también yo puedo ser impío. ¿Cuándo soy impío? Cuando no reconozco que es pecado. Entonces hay un grado de maldad en mí. Y que puede ser una manchita ahí en el alma, pero si no la suprimos, si no la elimino, si no la limpio con la sangre de Jesús, cuando la limpio con la sangre de Jesús, cuando confieso al Padre que he pecado, toda la sangre de Jesús me limpia toda maldad. Si dejo esa manchita, puede ir creciendo como un cáncer que puede invadir toda mi alma y puede echarme a perder. Y a Dios salvación, y a Dios vida eterna, y a Dios cielo, y a Dios santos, y a Dios congregación de los santos, y a Dios con los ángeles, y a Dios todo. Y bienvenido, por esas palabras bienvenido, el tormento eterno, demonios, el cambio tan radical, por permitir algo. Pero será tan cuadrado, así es la vida espiritual, tan estricta, así debe de ser. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. No dice Dios, pues tengan ahí una poquita chance, diviértanse un poquito, no sean perfectos, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. No nos permite que tengamos algo de lo del mundo, porque así no debe de ser. Entonces tenemos que fijarnos, tenemos que decir, ¿qué quiero en la vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero la santidad? ¿No quiero la santidad? ¿Quiero la vida eterna? ¿No quiero la santidad? ¿Quiero divertirme? Bueno, pues entonces dedico a Dios, papá, y ahora sí que a lo que es el cielo y lo que es la vida eterna. Pero tengo que saber qué es lo que quiero, qué pretendo, qué quiero el día del juicio, para dónde quiero pasar la eternidad. Ciertas cosas tengo que cuestionarme aquí, porque la decisión es aquí y el día que nos vayamos de aquí se acabó todo. ¿Cuándo engaña el pecado? Cuando nos hace ciegos. Primero nos lisonjea, tú estás bien, estás perfecto. Cuando se le cree que lo que hacemos está bien, que nos lisonjea, que nos habla bonito al oído, y nos sentimos bien, nos sentimos contentos.
¿Y cuándo engaña el pecado? El pecado engaña cuando lo ciega. La ceguedad está en pensar, en creer que la iniquidad que hagamos no será hallada y tampoco será aborrecida. Es decir, que yo puedo pecar y Dios no se va a dar cuenta y así me va a seguir amando. Dice la Biblia, el libro de Salmos, yo amo a quien me ama, dice Dios. ¿Y quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Aquel que me ama es el que guarda los mandamientos. Pero el pecado, ¿qué dice? Nos ciega completamente. No nos permite ver la realidad. Conocemos a alguien en el mundo, familiar, conocido, del trabajo, que está ciego, o que ha sido ciego, o cuando aquella mujer le dice, pero mira tu esposo, mira, es tu esposo. No, él no es mi esposo. Pero míralo, ahí está con otra mujer, él no es mi esposo. Sí, como dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, algo así. El pecado es lo que hace con nosotros. ¿Qué nos dice aquí? Dice, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Dice, no, nadie se va a dar cuenta. Vamos a ver unos ejemplos, a ver si es cierto que nos da cuenta Dios del pecado, de lo que hagamos. El pecado, cuando nos habla de esa manera y que nos gusta, bueno, si nos gusta, ¿a quién le gusta que le estén amonestando, que le estén exhortando, que le estén diciendo estás mal? Pues a nadie. Pero debemos de permitir que la palabra sea la que nos diga. Entonces viene el pecado personificado, viene el pecado y me dice que estoy bien y que puedo divertirme, que a la vez también tener el cielo y puedo estar en ambos lugares, en la tierra y en el cielo. Entonces a mí me gusta, como carnal puedo, o como humano puede gustarme, pero sabemos que esa no es la realidad. Por eso la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para convencernos, para instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, parafraseado lo estoy mencionando. Es la palabra de Dios, no la palabra del diablo, no la palabra del pecado. No hay que oír al pecado, el pecado nos va a engañar siempre, siempre nos va a engañar. Y nos va a cegar en que sus maldades no serán realizadas. Y hay justificación. Nos dice, es que no, mira, lo que pasa es que tú pecaste por impulso. El impulso te llevó a pecar y Dios va a ver. Dios va a ver tu corazón, que tú lo hiciste por impulso. No lo imaginaste, ¿verdad que no? Dios se pone a pensar, pues sí, no lo pensé. Aunque aquí dice la otra parte, en el versículo 4, dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, se le gusta el mal, pero ya eso es otra cosa. Pero cuando el pecado dice, no vas a ser hallado pecador, porque lo hiciste de manera impulsiva, te ganó, pues te ganó. Y uno como que le gusta, tiene razón, yo puedo alegar eso. Llegaremos a el juicio y decir, Señor, pues fue el impulso. ¿Cuál impulso? Pues el impulso del deseo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Esaú? Me va a decir Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué le pasó a Esaú? ¿No fue un impulso del gusto por aquella comida y vendió su primogenitura? ¿Y que está aquí en los cielos? A ver, búscalo, a ver si está aquí en los cielos. Si él mismo en la carta de los Hebreos nos dice que después quiso procurarlo y ya no alcanzó la bendición, pero le ganó el impulso, porque olió aquel alimento, olió la comida buena. Cuando uno va a comer, están cocinando, y uno más o menos sabe que están cocinando. Cuando llegamos a nuestra casa, sabemos lo que hay de comida. ¿Por qué? Porque la comida huele. Jacob le preparó la comida, aquel llega cambiado, y lo primero que huele es el olor, le gustó, y dijo, dame eso, ¿no? Pues que me das acá, pues vende tu primogénito, entonces te la vendo. Fue un impulso, pero le valió ese impulso. El pecado nos puede decir, tú lo hiciste por impulso, mentiste por impulso, viste a la mujer por impulso, dijiste una mala palabra por impulso, maldeciste por impulso, pero no lo sentías, además fue algo que te impulsó a hacerlo, pero no lo olvidaste, no lo pensaste, no lo maquinaste, pero no, por eso tampoco no es justificado. Si Esaú hubiese sido justificado, entonces podemos entender ese ejemplo, pero Esaú no fue justificado. Así que no hay una justificación de que hayamos pecado y lo hicimos de esa manera, porque ya no tuvo la oportunidad de volver nuevamente a tener la primogenitura. Y nosotros, dice Hebreos, que nosotros vamos a la congregación de los primogénitos. ¿A dónde vamos nosotros? Somos los primogénitos de Dios. Hacia allá vamos. Y si la perdemos, ¿cómo la vamos a volver a recuperar? Y no vamos a llegar a decir, no, Señor Jesucristo, entonces que mira, tú viniste en la tierra, tú fuiste humano, que a poco no te impulsó decirle a Herodes esto. Tú le dijiste a Herodes esto, tú le dijiste a Herodes esto. Ahora vamos a juzgar a Jesús. Tú viste
viste a las mujeres? ¿A poco no te ganó algo de eso? Jesucristo fue perfecto en todos los sentidos. Y el impulso no es una excusa. Y no nos va a servir. ¿No le sirvió a Esaú? ¿Por qué pensar que nos va a servir a nosotros? ¿Por qué llevar como evidencia, como prueba de que no? Pues, ¿por qué pecaste al lejos? Fue por impulso. Bueno, pues que le salga el impulso a Jesús, como que me salga el impulso a aventarte al infierno. Entonces, el pecado nos va a cegar, nos está cegando. Y también nos puede cegar en el sentido que podemos justificar el pecado cuando que somos presionados a algo. En el libro de los jueces, no vimos la cita de Génesis, de Hebreos, de Saúl, porque ya no sabemos. También esto ya lo sabemos, pero en el libro de los jueces viene un personaje llamado Sansón, que pecó también. Pecó y fue presionado, pero tampoco le valió al que haya sido presionado. Así que el pecado nos puede decir, es que te presionaron a que pecaras, ¿cómo le podías hacer? Es lo que nos dice el pecado. ¿Y qué nos dice Dios? Confía en mí. Aunque todo parezca perdido, allí estoy yo. Es lo que nos dice Dios, aquí vamos a oír. A veces se nos hace fácil pecar y luego decir, bueno, pues me arrepiento, ¿verdad? O peco, pero ya lo estoy haciendo con conocimiento de causa. Dice la carta de los Hebreos que el que peca deliberadamente ya no queda perdón, ya no queda otro sacrificio. Sansón fue presionado por una mujer, por Dalila, fue presionado por su corazón, fue presionado por su gusto, fue presionado por todo lo que podemos pensar que sintió Sansón al querer estar con Dalila, con aquella mujer. Y aquella mujer le preguntaba, siempre estaba con él, hasta que un día prácticamente le puso un ultimátum: o me dices o ahí la vemos, porque estaba triste, conmojada, y aquel fue presionado por la emoción de aquella mujer. Dice, bueno, mira, pues yo tengo un voto de Nazareo, si hago estas tres cosas, pues la fuerza se me va. Recordemos que la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en Dios, en el Espíritu Santo. Pero tres cosas no tenía que hacer: tocar a un animal inmundo, beber sidra y cortarse el pelo. Y había hecho las dos, pero se corta el pelo, pues el Espíritu se va. Dice ahí Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17. Bueno, el 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y él dice, Sansón, es que te amo, Dalila inteligentemente, sabiamente, astutamente, dice, ¿cómo dices que me amas, pero si tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, el alma de Sansón. Ella le presionaba todos los días y le decía con sus palabras, y le importunaba hasta que lo cansó aquel hombre. Dijo, bueno, te voy a decir, Dios, esta mujer me está presionando, no me queda otra opción, tengo que decirle. Nos sentimos presionados a pecar, la sociedad nos presiona, los amigos nos presionan, que para que cometamos un pecado decimos, bueno, voy a cumplirle el deseo para que ya se quite de mí. Y trae algo bueno. A Sansón le trajo algo bueno. Fue productivo lo que hizo Sansón después de eso, lo que le pasó a Sansón. Ahora, fue productivo en su cuerpo, físicamente, y en su alma también, y en su realidad también, ¿no? Hasta que reconoció y se arrepintió, y nuevamente el Espíritu Santo volvió. Y podemos entender que Sansón estará en la eternidad porque es mencionado en el libro de Hebreos. Pero aquí no le valió. Aquí fue llevado esclavo por los filisteos y le pasó tantas cosas que nosotros debemos de evitar que nos pase. No es necesario pensar que nos va a pasar la eternidad. También aquí en la tierra vamos a padecer los estragos de haber pecado, siendo presionados, en este caso por la mujer, puede ser por el hombre, por la sociedad, por el trabajo. Aquellos que trabajan para una empresa pueden sentirse presionados. Sabes que si no vienes el 12 de diciembre, aquí no te vamos a dar el aguinaldo. Dios, sabes que el dinero lo necesito, tengo que ir, aunque sea cristiano, y que yo no me inclino, yo no hago nada, pero tengo que ir ahí porque la empresa sí me lo dice. Esa es una presión. Y ser presionado de esa manera no nos va a salvar de la causa de la pena por el pecado. Dice el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Por qué le dijo? Porque ya estaba cansado, ¿no? Y quién sabe de qué manera lo presionó también. Podemos imaginar lo que sabemos o lo que pensamos que vaya presionando de esa manera. Y
quería Sansón estar con ella, ella se negaba, lo estaba importunando, le estaba diciendo, o hasta que me digas, hasta que me digas. Entonces hubo una presión, pero por esa presión, hermanos, no le valió. Entonces el pecado nos puede engañar. Dice, mira, si te sientes presionado, pues peca. Sal de ese atollamiento, de ese burullo que hay ahí, no burullo, no otra palabra, de esa cuestión que está ahí, y ya como Dios conoce. Dios sabe que no lo querías hacer, pero lo tuviste que hacer. No, Dios sabe que podíamos hacer, que debíamos hacer. Eso es lo que sabe. También el pecado nos puede que nos justifique cuando lo que hacemos, aunque vaya en contra de Dios, es avalado por las autoridades. Las autoridades pueden avalar algo de nosotros y podemos decir nosotros, bueno, pues si las autoridades avalan eso, que son las autoridades y que Dios las puso, pues, entonces empezamos somos muy buenos, somos muy, no digo astutos, ¿no? Porque es una característica del enemigo, pero somos muy buenos en recordar frases o versículos bíblicos para justificar un mal que hemos hecho. Si la autoridad le da el valor y Dios pone las autoridades, le dice que vale, pero sabemos que no, que hay cosas que las autoridades ponen y que aunque para ellos sean legales, para Dios no. Dice en el libro de Marcos, capítulo 14, o Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 11, con la traición de Judas. Y Judas fue a las autoridades que estaban en ese momento y las autoridades le dijeron que sí, traicionan, no te vamos a hacer nada, no te va a pasar nada. En Marcos capítulo 14, versículo 10 a 11 cometió un pecado grave, lamentable, un pecado de muerte, todo pecado de muerte, salud, todo pecado de muerte, todo pecado. El pecado no perdonado de muerte, pero tal vez Judas pensó, bueno, pues si ellos lo dicen, pues entonces yo también puedo pensar lo mismo. Yo puedo sentir lo mismo, pero tenemos que ver lo que dice Dios, no lo que dicen las autoridades. Las autoridades aquí en Coahuila o en muchas partes del mundo ya avalan el matrimonio de personas, avalan muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Avalan lo que es el aborto, avalan muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios. No porque lo avalan las autoridades lo hacen, no porque las autoridades digan es legal, lo podemos hacer. Vamos a hacer lo que Dios permite nada más, lo que Dios permite, lo que Dios no permite, no. Dice Marcos capítulo 14, versículo 10 al 11, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Y fue a los principales sacerdotes, a las principales autoridades eclesiásticas, religiosas, farisaicas y todos los que tenían el poder del templo, los que tenían el poder sobre muchas personas, ellos dijeron sí, traicionan. Y aquí lo hizo. Y le valió. Dice el libro de Hechos que para que otro ocupe el lugar de aquel transgresor en la tradición que cayó Judas. Así que si yo peco conociendo, digo, bueno, tengo la justificante de que fui presionado, de que lo hice por impulso, de que la autoridad avala mi pecado. Llegaré así al día del juicio con Jesús, llegaré así con Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer? No debo de permitir escuchar el pecado. Pero si yo cometí un pecado hace años y nadie se ha dado cuenta, quiere decir que tal vez sí, tal vez exista la posibilidad de que Dios se haya olvidado de eso, ya. Aunque no haya sido perdonado, tal vez Dios se olvidó. Los hermanos de José entregaron a José siendo niño, siendo jovencito. Y pasaron muchos años, algunos años pasaron, cuando ellos reconocieron su pecado. Y reconocieron que era un pecado. Es decir, no porque hayan pasado los años el pecado ha sido olvidado. El pecado es perdonado y olvidado por medio de la sangre de Jesucristo nada más. Los años no lo van a encubrir. El polvo no lo va a tapar. Solamente la sangre de Jesús. Ellos que pensaron, no, pues ya todos olvidaron, ya la mujer se murió, y cuando lo ven, y cuando lloran, dicen, realmente hemos pecado con nuestro hermano. Reconocieron. Ahí lo que importa es que el pecado estaba vivo, latente todavía, a pesar de los años, todavía seguía el pecado de ellos. A lo mejor ellos habían sido engañados a decir, bueno, ya pasaron muchos años y nadie se dio cuenta de lo que hicimos. Pero sale a reducir en algún momento de la vida, en algún momento de nuestra existencia, ya sea temporal aquí, terrenal o eterna en los cielos, va a salir aquello que hicimos, aquello que cometimos. Aunque no sea descubierto, aquí dice la Escritura que cuando venga el Señor va a ser descubierto todo lo que ha
está dejando ver hasta dónde llegamos nosotros. Que no nos engañe el pecado. Que no nos engañe, porque el pecado puede llevarnos a la destrucción. El pecado nos puede llevar a la muerte. ¿Qué hemos visto ya para concluir? Que el tiempo se nos fue. Hemos visto ahí en Salmos 36, versículo 1 y 2 y una parte del versículo 3, siguiendo con el tema del engaño al pecado, que el pecado engaña. La pregunta fue: ¿cuándo engaña el pecado? El pecado engaña cuando se le permite, cuando se le oye, cuando se le permite que hable. El pecado engaña cuando se le obedece a que no sirve de nada tener temor a Dios. El pecado engaña cuando se le cree y dice que estamos bien, estamos perfectos, cuando nos lisonjea, nos habla bonito. El pecado engaña cuando lo ciega a uno a que sus maldades no serán halladas. Y hemos visto de algunos ejemplos muy conocidos de que no. En la mañana parafraseamos un versículo que viene en Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Nosotros sabemos que el pecado es malo, nosotros sabemos que el pecado es dañino, nosotros sabemos que el pecado es perjuicioso, y no nomás un perjuicio temporal, hermanos, es un perjuicio eterno. Nos va a llevar a la muerte el pecado. Y podemos vencerlo, que ese mal no nos venza a nosotros. Tenemos la posibilidad, la capacidad, la inteligencia espiritual, no por nosotros, por el Señor Jesucristo. Tenemos todo eso para vencer ese mal, que es el pecado. Que no nos venza, eso que hemos hecho nosotros, el pecado, que no nos venza a nosotros, eso malo, que no nos derribe, que no nos tumbe, sino que podamos vencerlo, podamos aplastarlo, podamos suprimirlo. Sería como que si la hormiga vence al elefante, sería un disparate permitido eso. Si nosotros permitimos que el mal nos venza a nosotros, estamos diciendo que la bondad de Jesús no fue suficiente, que el amor de Jesús no fue tanto para que nos llevara, para que llevara nuestro corazón, sino que fuimos vencidos. Por eso Romanos nos invita, y la palabra de Dios nos invita en esta tarde, a que no seamos engañados por el pecado, porque trae grandes estragos temporales y